Bienvenidos jóvenes un viernes más a este su programa Anclaje 619. Hoy tenemos un tema muy especial, tenemos un testimonio. Espero que el Señor siembre palabra en ustedes y no solo se quede en algo que escuchamos cada viernes, sino que pongámoslo en práctica, que esa palabra se vuelva vida. Así que quiero darle la bienvenida esta vez a hermana Martelena Franco, ¿verdad? Amén, sí. Bienvenida. Gracias, Joshua. Qué bueno tenerla acá. Sabemos que el Señor ha obrado mucho en su vida y queremos tal vez compartirlo a los jóvenes que tal vez estén pasando situaciones similares, algún familiar esté pasando una situación igual o peor, primero Dios que no, pero queremos glorificar y exaltar el nombre del Señor por medio de su vivencia. A mí me gustaría que comencemos por el principio. ¿Quién es la hermana Martelena? Amén. Sí es. Realmente espero que este testimonio pues les ayude pues a más de algún jovencito, ¿verdad? O alguna persona que esté escuchando testimonio. Uh-huh. Ajá. Bueno, comenzaré, ¿verdad? Yo acepté a Cristo, ¿verdad? En el año 89, el 24 de junio, ¿verdad? Ya en el 2000, en el año 1995, mi padre muere de cáncer de colon. Ya había metástasis, a él operaron en septiembre de un año antes, entonces él pues solo se abrió y vio pues y ya no pudo hacerse más, ¿verdad? Entonces a raíz de eso, de que él tuvo cáncer, ¿verdad? Yo me hice una serie de exámenes. Entonces al hacerme esos exámenes, al final pues se concluyó, ¿verdad?, que lastimosamente había pólipos que se malignizan con el tiempo y pues que había que estarlos vigilando, ¿verdad? A raíz de eso, de la muerte de mi padre. Lastimosamente en el año, en el 96, ¿verdad?, el 5 de marzo, tuve un sangramiento de colon, ¿verdad? Era debido a que porque es poliposis familiar, ¿verdad? Sangrante en mi caso, ¿verdad? Porque sangré, ¿verdad? Entonces estuvieron a punto de operarme, casi muero, pero bueno, gracias a Dios no morí, ¿verdad? No me operaron en ese entonces y la verdad que en esos momentos estaba en lo mejor de mi vida, como cristiana, ¿verdad? Sí, la quiero interrumpir. ¿Cómo había usted conocido a Dios en ese entonces, en esa época? ¿Cómo fue su primer encuentro? Realmente yo he tenido varios encuentros, ¿verdad? Realmente en este encuentro, pues yo estaba como diaconisa, ¿verdad? Me gustaba servir. Y yo le decía al Señor, bueno, y estoy sirviendo, ¿y por qué me viene esto? Me porto bien, sirvo. Me porto bien, ajá. Entonces, lo que yo más quiero es consagrarme, claro, ¿verdad? Buscar a Dios y pues ser igual, llegar a ser como Él, ¿verdad? Porque ese es nuestro anhelo. Y pues lastimosamente pasó eso. Después, el diagnóstico pues es algo, creo que de 100 es un caso, o sea, es muy, o de 1000 me parece, desconozco pues no recuerdo ahorita, ¿verdad? Pero realmente las estadísticas es una enfermedad nueva, ¿verdad? Es una enfermedad que está en los libros, ¿verdad? Entonces, lastimosamente uno pues está en esos libros, ¿verdad? La verdad que fue bastante difícil saber, ¿verdad?, que se tenía ese diagnóstico, que habían pólipos y pues y sangrantes. Entonces para ello fue bastante difícil, ¿verdad? Porque cuando uno mira y dice, bueno, o sea, que este es mi último día, no sé si voy a sangrar, entonces voy a morir, entonces no, mejor me voy a poner a cuentas con Dios todos los días. Sí, no es una noticia fácil. No es una noticia fácil y es en donde uno aprende cómo estar a cuentas con Dios. Okay. ¿Verdad? Es corte de caja cada día, cada momento, porque no sabe el día de mañana. No sabe si va a vivir. Si es hoy, si es mañana. Amén, ajá. Entonces, a raíz de eso, pues yo me acerqué, ¿verdad, hermano Isauro? Cuando supe. Entonces, él en aquel entonces oró por mí y recuerdo que me dijo, camine, Martelena.
esa palabra caminar, lastimosamente yo la olvidé, ¿verdad? Y pues pasó el tiempo, después de ello, lastimosamente a los años, murieron 2 hermanos, ¿verdad? Ellos murieron de cáncer de colon, metástasis. Entonces, y después realmente ver que mis otros hermanos igual, ¿verdad? Entonces, que había que tener, fue bien difícil porque el aceptar a ello, como que a veces uno se enoja con Dios y dice, bueno, ¿por qué Dios? Pero quisiera el miedo tal vez abordándolo a uno, Es ¿verdad? que es un llanto, es una amargura, es porque casualmente, ¿verdad? En el 96 me gradué, sí. Pero antes de graduarme, presenté ese sangramiento, ¿verdad? Entonces, realmente se necesitaba más comprometerse con Dios, ¿verdad? Comprometerse, consagrarse, renunciar, ¿verdad? Porque me ha tocado desde entonces a renunciar a maldiciones ancestrales, ¿verdad? He tenido que conocer ese ámbito como pionera, pues lastimosamente, porque no había nadie más, solo el Espíritu Santo fortaleciendo mi vida y dándome palabra, y le digo, no me ha dejado hasta este momento. Sabemos que Dios tiene un montón de nombres. El proveedor, el sanador, sí. Quien era en ese momento de tenemos una noticia fuerte encima de nosotros y un caso que no tenemos certidumbre de qué es lo que viene después. ¿Cuál era la identidad de nuestro Dios para usted en su vida? Fíjese que yo me basé en aquel Salmo 139, en donde dicen, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin olvidar una de ellas. Entonces, y cuando vemos más atrás del Salmo, en donde dice que mi embrión fue entretejido en lo profundo de la tierra, entonces para mí ese texto ha sido una bendición, porque yo le digo, Señor, antes de venir a la tierra, yo estaba bien. ¿Verdad? Entonces, pero quiero comentarles que antes de todos esos procesos, antes de que mi padre muriera, yo tuve un encuentro, o sea, yo tenía dolor de colon, ¿verdad? Yo tenía dolor de colon y en la madrugada luego me puse una alabanza, me puse a orar. Luego después sentí que me dormí. Pero al dormir como que tuve un sueño. Yo no pude ver con mis ojos, porque en realidad no sé por qué, ¿verdad? No me han dejado ver. Pero yo pude sentir esa paz, gozo, paciencia, benevolencia, descanso, reposo. Entonces cuando yo vi ese lugar, dije, wow, Señor. Aún en medio de la tormenta, Dios le estaba dando paz. Entonces Él me dijo, mira, no, porque yo, Señor, yo me voy a quedar aquí, le dije yo. No, me dijo, yo pienso que es el Señor Jesucristo que estaba a la par mía. Y me dijo, no es tu tiempo. Tengo más propósitos. Tienes que regresar. Y yo, no quiero. Y se berrinche, porque sí, déjeme confesarle, ¿verdad? Sí. Perdone, solo usted y yo vamos a saber eso. Sí, aquí no sabe nadie más. Nadie más. Sí, yo he hecho berrinches, yo confieso, yo le pido perdón al Señor porque yo le he hecho muchos berrinches. Yo mire, yo he sido muy inmadura. Sí. ¿Verdad? Muy caprichosa. Pero eres un papito amoroso, Dios. Sí, ahí está, consolándome y consintiéndome en lo que puede consolarme. ¿Verdad? Entonces, a raíz de eso, como que eso hace, después de regresar, lastimosamente, ¿verdad? Entonces ya estar en la tierra. ¿Ese regresar cómo fue, perdón? ¿Fue un despertar de este sueño, de esta visita? Ese sueño, okay. yo me desperté y me quedé, wow, yo no entendía. Me acuerdo que me acerqué a hermana Elvita y le conté el sueño. Entonces, cabal, ella me dijo que había sido un sueño de Dios, ¿verdad? Y realmente esos encuentros han sido bien profundos porque, le digo, eso me ayudó mucho. Para estas alturas ya teníamos todo el diagnóstico completo. Era antes de recibir la noticia. Antes de recibir el diagnóstico, okay. Sí. Pero ya habían síntomas, digamos, ya había molestia. Sí, dolor.
Ya había una alerta ahí de que algo estaba sucediendo. Sí, ya había una alerta. Entonces, cuando tuve este sangramiento, los médicos me rodearon del Seguro Social, ¿verdad? Me rodearon y como que yo era un conejito de India, vea, este conejito, pues... Entre todos viendo qué vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? Y queremos examinarle y queremos ver. Entonces ellos deseaban, pues, operarme en ese momento. Y realmente es traumático una Sí, las cirugías asustan a todo el mundo, aunque sea algo chiquito, asusta. Algo chiquito, pues, ajá, cabal. Hemos escuchado un montón de historias, ¿verdad? No siempre se escuchan historias bonitas, pero gracias a Dios vamos a hablar de cosas buenas que Dios ha obrado, entonces que sí Dios nos pueda sacar adelante. Amén, amén. Ok, en ese entonces lo siguiente entonces sería recibir el diagnóstico, la noticia, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo impactó esto a su alma? Pues fíjese de que pasaron como 10 años, ¿verdad? En donde yo como me olvidé de mi diagnóstico y lo que hice fue buscar a Dios, ¿verdad? Entonces yo dije, Dios, tú tienes el control de mi vida. Al ver que mis dos hermanos habían fallecido, era bastante, ¿verdad? Difícil, doloroso, ¿verdad? Pero teníamos que seguir, ¿verdad? Como el rema, caminar. Entonces yo tenía que seguir caminando a pesar de... ¿Y había un entendimiento de hacia dónde había que caminar? No, lastimosamente no. Pero estaba la nube. Pero yo tenía que caminar. Hasta donde se movía la nube había que caminar. O sea, mi caminar era buscar a Dios, sí, ¿verdad? En la oración, el altar. Alimentarse. El altar, es bien importante la oración, la alabanza. La alabanza libera de la las ataduras. El altar, ahí es donde yo he encontrado muchas perlas de Dios, ahí es donde Dios ha consolado mi vida y me ha fortalecido, ¿verdad? Porque ya cuando yo fui a la cirugía, ¿verdad? Ya como que ya había asimilado, ya iba como cordero al matadero. Es decir, que había voy a ser intrusivo, ¿había miedo hacia la muerte en ese entonces? Al principio sí, soy honesta, sí, había miedo a la muerte. Es que la verdad que he llegado a entender que nuestra carne se niega a morir a uno mismo. Entonces uno dice, y bueno, por eso hace uno berrinches. ¿Verdad? Este juguete, vea. Entonces, realmente, pero cuando uno se encuentra con el Dios vivo y tiene esos encuentros en donde no hay espacio, no hay tiempo, en donde usted se siente consolado por Dios y que lo abraza y le dice, no temas, sigue caminando. Entonces, le digo, o sea, pero, hermana Isauro, ¿verdad? Todo ese tiempo, él siempre me decía, Martelena, camine. Martelena, camine. Y yo decía, bueno, Dios mío, ¿por qué me dice tanto esa palabra? Tanto así que hoy después, bueno, vamos a seguir. Pero cuando yo recibí ya, o sea, la verdad que en el 2013, en enero, yo tuve como una crisis, ¿verdad? Una crisis en donde sentía ya diarreas, tenía episodios de estreñimiento, sentía inflamación, o sea, me sentía fiebres, me sentía incómoda. Un cúmulo de muchas ya incómoda en el sentido en que como que el Señor me dijo, mira, ya no estás bien, vas a tener que pasar por la cirugía. Entonces, Dios me dijo eso, vas a tener que pasar la cirugía, perdóname, pero vas a tener que pasar ese proceso. Cuando Dios me dijo eso, en la presencia de Dios, en el altar, me quedé... Que era el alfarero diciéndole, voy a usar fuego. Cabal, te voy a hacer de nuevo. Cabal, entonces lloré. Es normal llorar. Claro, es normal. Las lágrimas, creo que Dios tiene un buen recipiente conmigo porque han sido bastantes años en donde he tenido que llorar, pues claro. Solo ha sido el llorar.
Y pues cuando ya yo tenía, me hicieron un examen, la colonoscopía, ¿verdad? En marzo. Entonces, pues yo le dije a mi gastro, ¿verdad? Muy linda ella. Y le dije, mire doctora, yo he estado deshidratado, he tenido diarreas, he tenido estreñimiento. ¿Me podría poner un suerito? Sí, me dijo, bien linda, me lo puso. Y bueno, me hizo la colonoscopía, tomó biopsias, ¿verdad? Lastimosamente, bueno, yo me olvidé, ya en abril, me acordé que había que ir a traer los resultados, porque por ser trabajador del Seguro Social, ¿verdad? Se tiene esa ventaja. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Me fui, pedí permiso en mi trabajo y fui a traer el resultado. Pero sí, Dios ya anteriormente ya me había preparado, porque me dijo, llora aquí, en mi hombro, llora todo lo que quieras, que yo estoy aquí para ti. Mire, cuando Dios le dice eso, aún no importa lo demás. Todo, ay, mire, sí, es que bueno, sí. Es rico porque uno se libera, ¿verdad? Se desahoga. Y le digo, para mí el llorar en Dios ha sido delicioso. Sí, porque uno alcanza restauración en medio de ese momento. Y uno no se levanta igual. Sí. Ya se levanta consolado, fortalecido, amado. Amén. ¿Qué más iba a decir? No, que siento yo que en esos momentos el Espíritu Santo derrama óleos para restaurar y para borrar heridas. Y el Espíritu Santo se encarga de abrazarlo a uno, aunque esté uno tirado con la nariz en el suelo, ahí está el Espíritu Santo abrazando a uno, y bien bonito así. Sí, es muy confortante. Entonces, bueno, volvamos al testimonio, claro. ¿Verdad? Bajemos a la tierra. Entonces, bueno, después, ¿verdad? De saber el diagnóstico, ¿verdad? Me lo entregaron y bueno, ya estaba el cáncer. Y cuando lo leí, sí se me rodaron lágrimas, pero no fueron muchas. Yo admiré la madurez en que Dios me ha conducido, pues, porque realmente Dios es el que madura, ¿verdad? Lo cambia el carácter, lo hace a uno más humilde, porque tenemos que ser humildes. Tal vez había una manera distinta de afrontar la noticia de alguien que no tuviese el consuelo de Dios. Sí, me imagino. Pienso que si no se tiene a Cristo en el corazón y lo hace su Señor, híjole, desearían matarse. Seguramente, para acabar más rápido el sufrimiento, ¿no? Pero gracias a Dios que uno tiene a Cristo en el corazón. Amén. Y es su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que pensé cuando cuando salí de patología y me dirigí al estacionamiento, dije, Él lo dejó, ¿verdad? Que del polvo Él me levantó, mi Redentor vive, y que del polvo Él se va a levantar, ¿verdad? Me parece que está en 19, 25, 24, 25, me parece, perdón si me he equivocado en la cita bíblica, pero fue ese texto, o sea, realmente, o sea, era depositarme en las manos de Dios, ¿verdad? Porque algo que me ha enseñado Manisauro y me ha dicho, Martelena, bájese, hágase dócil al Señor. Entonces esas palabras me quedaron, vaya Señor, ya está el cáncer, pues que se haga tu voluntad. Si quieres que yo vaya a la cirugía, voy a ir. Que ser dócil se traduce a ser obediente. Obediente, cabal. Y yo tengo la certeza que en la obediencia Dios se manifiesta con bendiciones. Sí. La sinceridad también, ¿verdad? Entonces, y bueno, ya ahí pues, ya con el diagnóstico, pues busqué porque a dos de mis hermanos los había operado el doctor Osegueda. Y qué casualidad, ¿verdad? Eso había sido años anteriores, ¿verdad? Y qué casualidad, porque este doctor Osegueda, él es residente de Estados Unidos. O sea, él era jefe de cirugía oncológica en el hospital de oncología, pero pedía permiso y se iba para Estados Unidos porque era residente.
Pues la cuestión es que había llegado, o sea, él veía, o sea, se iba y venía, ¿verdad? Y qué casualidad que en ese momento que yo llegué, ¿verdad? Porque la doctora Cecilia de Monroy no estaba en ese momento, entonces solo estaba el doctor Osegueda. Yo pregunté, ¿el doctor Osegueda? Y ya me dijo que él era, entonces me presenté y como pues ya tenía camino por mis hermanos, entonces él pues no necesitó mucho, le enseñé el diagnóstico, el resultado. Vaya, le dijo al médico residente que hiciera ya la boleta de exámenes para hacer el trámite de cirugía, exámenes todos y después el trámite de cirugía. Luego ya a finales de abril ya tenía, creo que en una semana ya tenía todos los exámenes. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y pues me reuní con él, ¿verdad? Me dio la fecha, soy honesta, cuando me dio la fecha de la cirugía, sí me dio un nudo en la garganta. Él me dijo, ¿verdad? Mira, me dijo, después de Dios, Dios ha dejado los médicos, así que pues vamos a hacer lo posible por ver, porque realmente no sabemos si el cáncer está dormido, si hay metástasis, a ver qué órganos ha invadido. Entonces, solo a la hora de la cirugía vamos a ver qué hay, ¿verdad? Entonces, ahí pues solamente encomendarse a Dios. Sí, porque significaba prácticamente que con la cirugía íbamos a saber que no era como un fin de no eso. había, Entonces ya pues el día de la cirugía, pues yo me confesé, ¿verdad? Me convertí otra vez, o sea, hice la oración de fe, ¿verdad? Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador personal y Señor, perdona mis pecados. Y bueno, si muero, el morir, ganancia, y el vivir es Cristo. Amén. Entonces ese fue mi texto y me fui a la cirugía. Iba feliz, yo me quedé, Espíritu Santo sí que me ha llenado de óleo. Que va feliz ¿En serio? Iba bien happy. Más que me dieron una noche antes una tableta de clonazepam. Iba todo así, iba feliz. Y bueno, y cuando voy viendo todos los encapuchados ahí verdes, ¿verdad? Y bueno, me entrego, Señor. Me entrego, Señor. Y de ahí no supe hasta horas después. Varias horas después. Y en este proceso de cirugía, ¿qué habló Dios a su corazón? Realmente es seguir caminando, porque Él tiene propósitos para nuestras vidas, y realmente hoy entiendo, uno de los propósitos es ayudar a los demás, ¿verdad? Porque no es fácil, cirugía de 5 horas, realmente es bien caótico. Sí, y entonces pasa la cirugía, ¿no? Y en este momento, ¿qué noticias vienen? Ahí habría que esperar el resultado de la biopsia del fragmento que quitaron. Se extrajo. Ajá, cabal. Entonces, al extraer había que esperar. Entonces, y bueno, o sea, y esperar la quimioterapia, porque acuérdese que el cáncer hay que, o sea, lo que viene después de la cirugía es la quimio, dependiendo cómo esté el cáncer. Es otro proceso que asusta a la gente, ¿no? Es otro proceso. ¿Por qué? Porque destruye todo. Sí destruye las células cancerígenas, pero también destruye las células buenas. Entonces, después de eso había que esperar. Y bueno, yo me puse en control con la doctora de Monroy. Entonces ella pues ya supo de primera, hasta entonces pues, ¿verdad? Me puse en tratamiento con ella, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando hubo el resultado de la biopsia, fue, gracias a Dios, que el cáncer estaba in situ. Mire, cuando me dijeron esa noticia, yo, gloria a Dios. Porque, mire, yo con una sonrisa de oreja a oreja, yo estaba feliz, Dios mío, o sea, toda remendada, pero
Pero estaba feliz en victoria. Sí, porque no era necesario la quimioterapia ni la radioterapia. Gracias a Dios no fue necesario. No, y venía también de una fatiga de estar batallando espiritualmente también contra estos miedos. Sí, y realmente, sí. No sí, solo porque, era el desgaste físico también. Sí, porque yo pensaba, bueno, me voy a poner gorro o me voy a poner peluca. O sea, me va a quitar todo el pelo. Ajá, acabar. O sea, todo eso tenía que pensarlo porque era inminente. Era inminente, cabal. Entonces, y bueno, gracias a Dios no fue necesario. ¿Verdad? Hay muchas personas, creo que este testimonio va a ser bueno porque muchas personas creen que me dieron quimioterapia, pero no fue así porque realmente no me dieron quimioterapia. Gracias a Dios. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén, amén. Y dentro de este proceso, me imagino que obviamente hubieron muchas enseñanzas antes, durante y después, sí. Pero usted me mencionaba que estando en el altar, Dios le otorgó muchas perlas o regalos. Entonces, no sé si nos podría compartir parte de esos regalos para que tal vez muchas personas que están sin esperanza ahorita, con la angustia, alguna mala noticia encima, con la noticia tal vez de un familiar, pero que podamos también compartir de estas luces, de estos destellos que Dios nos regala. Amén. Una de las cosas es aprender a amar a Dios. ¿Verdad? Incondicionalmente, negarnos a nosotros mismos, o sea, negarme a mí misma, a mis deseos, a todo, ¿verdad? Otra cosa que he aprendido, ¿verdad? Es a tener personas que me han ayudado a ayes. Entonces, como joven, porque realmente soy joven, como joven he aprendido a que Dios ha puesto personas que me edifiquen, ¿verdad? Entonces uno debe de rodearse de personas que le ayuden a sobrellevar las situaciones. No al revés. No al revés, porque realmente imagínense si estuviéramos sin Cristo, híjole, se va al mundo, se pone las drogas, todo lo moral, o sea, todo el tomar, ¿verdad?, de decepción. Porque realmente le digo, o sea, si no se tiene a Dios, de otra manera no se puede. ¿Y cómo vive su vida como cristiana hoy? Porque usted me contaba que antes de recibir todas estas noticias, o sea, estaba en sus mejores días de servicio, estaba buscando al Señor constantemente, pero después de todo este proceso y de esta tormenta que no quedó igual usted es una servidora nueva, no sé, bueno, cuéntenos cómo vive usted su vida como hija de Dios hoy. Amén. Bueno, realmente el haberme encontrado con Jesucristo salvó mi vida, ¿verdad? Eso primordial. Me he hecho esclava por amor a Jesucristo, ¿verdad? Que eso ha ido cambiando, ¿verdad? Porque el esclavo pues no sabe mucho, ¿verdad? Pero son etapas en que uno como cristiano tiene que vivir, ¿verdad? El próximo etapa, la amistad, ¿verdad? Y luego el noviazgo. La verdad que le digo, yo le doy gracias a Dios porque Dios confía muchas cosas, me revela, ¿verdad? Yo a veces me quedo, Señor, serán pupusas, pero sí, Dios es bueno, Dios da sueños, ¿verdad? Dios habla a todos aquellos que tienen un corazón abierto, ¿verdad? Entonces eso he aprendido, que en medio de la tormenta, en medio del turbión, aprender a escuchar la voz de Dios, porque sí, Dios habla, ¿verdad? Y aún hoy en día Él me dice, Martelena, seguí caminando, porque vienen tempestades, vienen turbiones, vienen, ¿qué le digo? El fuego, como hay un texto que dice, si pasas por el fuego, no te quemarás, si pasas por el agua, no te ahogarás. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor va con uno. Algo que se me olvidó comentarle es que cuando antes de yo saber eso de la cirugía, el Señor me dijo, Martelena, tomate de mi mano, que vamos a caminar juntos. Eso me lo dijo el 31 de diciembre del 2012. Y yo feliz cuando me dijo, vamos a caminar juntos, y le vi los clavos. O sea que era el Señor Jesucristo.
yo me sentí feliz y me sentí enamorada, pues fue qué romántica, ¿verdad? Que vamos a estar tomados de la mano juntos, o sea, no nos vamos a separar. Entonces, lo difícil fue que se presentó el cáncer. Entonces, he aprendido en Dios que cuando Él le habla a uno es para lo que viene, o sea, Él lo prepara, Él lo fortalece, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser oídos atentos, a saber escuchar la voz de Dios, porque Dios habla, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener ese corazón contrito y humillado, ¿verdad? Para que Él nos hable. Una última pregunta, y usted me ha estado mencionando mucho acerca de su identidad ante los ojos de Dios, que usted, esta relación gira alrededor del amor, de que usted se ha sentido hija, amiga, y luego la novia, pero cuéntenos, ya me respondí un poquito yo solo, que es su amado, pero me gustaría que con sus palabras me explique quién es Dios para usted. Todo, es todo. Dios, ay, mire, hay muchos nombres que se le ha dado a Él, ¿verdad? Dios es mi consolador, es mi sanador, porque en realidad el milagro se dio cuando el cáncer estaba in situ. Ahí fue el milagro de Dios. El que no quiso que yo pasara a la quimioterapia. Entonces, como le digo, Dios permite estos procesos para que uno lo conozca, forme diferentes facetas, intimidad, porque si Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces uno tiene que aprender a poner las diferentes personas, cosas, todo en su lugar. Porque si uno pone en otro lugar a Dios, ahí llega y pues le corrige. Yo me siento bendecida, ¿verdad? Que Dios me corrija, porque mi mayor anhelo es llegar a los brazos de mi Padre Celestial, ¿verdad? Ese es mi sueño, ese es mi anhelo, ¿verdad? Llegar a los brazos de mi Padre y abrazarlo y no soltarlo nunca más. ¿Verdad? Claro, tenemos que estar aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que sobrellevar las diferentes situaciones que tenemos, pero sabiendo que Dios está ahí, ¿verdad? Dios ha sido mi consolador, mi sanador, mi proveedor, mi padre y mi madre, mis hermanos. O sea, Él ha sido todo, ¿verdad? Es una bendición conocer de Dios. Amén, qué bueno. Y espero yo que Dios haya hablado a sus corazones, jóvenes. Exaltamos el nombre del Señor por la vida de nuestra hermana Martelena. Exaltamos el nombre del Señor una vez más. Y espero yo que podamos entender que el Señor tiene el control de todas las cosas. Simplemente permitámosle que se nos presente con amor y podamos conocerle cara a cara, que podamos buscarle en oración, leyendo de su palabra, en el altar, como ya lo hablamos, en la alabanza. Soltemos las cadenas, declaremos liberación y podámonos sentir libres de que el velo se rompió hace mucho tiempo y podemos conocerle cara a cara. Algo que sí se me viene a la mente es que cada uno trae un propósito de Dios, ¿verdad? Entonces uno tiene que cumplir ese propósito aquí en la tierra, y ese es mi mayor anhelo, terminar ese propósito con gozo aquí en la tierra de parte de Dios. Bueno, jóvenes, este fue su programa Anclaje 619. Espero que haya sido de mucha bendición y nos vemos la próxima semana.